¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a esta su sección de aprendizaje sobre tema de inteligencia artificial y de emprendimiento. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante acompañados del licenciado Jason Contreras. Déjenme les cuento un poquito de él. Él es un abogado postulante con amplia experiencia en el área de derechos humanos, derecho de amparo y especializado en materia laboral de iniciativa privada y sector público. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con actitud comprometida, dedicación y detallismo con ética de trabajo. Atento, respetuoso para con el cliente, organizado y eficiente para la gestión de asuntos diversos. Siempre en constante preparación y estudio, y el día de hoy nos tiene preparado esta plática que se llama Generalidades de la Política de Privacidad. Así que sin más por el momento, te damos el inicio. Jason, por favor. ¿Qué tal, Chris? Buenas noches. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, te agradezco de antemano el espacio que me estás brindando esta noche para hablar acerca de las políticas de privacidad, la importancia de las mismas y cómo puede impactar dentro de una empresa el buen o mal manejo de las mismas. ¿Ok? Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar definiendo qué son las políticas de privacidad, ¿no? Básicamente, las políticas de privacidad es un conjunto, sí, principios, normas y procedimientos, es un mecanismo que debe tener toda empresa para el resguardo y trato de datos personales y de Mm, otro tipo que tenga con el cliente, ¿ok? Todos estos datos es importante que estén resguardados de una manera segura, no solo para nosotros, sino también para el cliente, comunicándoselos de alguna manera mediante, ojo, unas políticas de privacidad que estén en mi página web, qué sé yo, y que es importante siempre puedan ser consultadas por los clientes en cualquier momento. Y de igual manera, si se realiza algún cambio en esta, que los clientes tengan acceso a ver estos cambios, ¿no? De igual forma, es importante tener en cuenta que hay ciertos derechos que se tienen que poder ejercer por parte de los clientes, los llamados derechos ARCO, que más adelante vamos a definir, ¿no? ok. Por lo pronto, nos quedamos con ese primer concepto y, bueno, leo lo que dice la presentación. En México, las políticas de privacidad son definidas como el conjunto de principios, normas y procedimientos que una persona moral o física establece para regular el tratamiento de los datos personales que recopila, procesa y almacena, con el fin de garantizar la protección de la privacidad de los individuos y asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, en especial ante terceros que puedan tener acceso indebido a esta información. ¿Ok? Bien. Bien. Hay una serie de temas que preparé para explicar en esta presentación, ¿ok? Estos datos son esenciales para toda empresa, ya sea persona física o moral, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a definir el tipo de información personal recopilada, seguiremos con el cómo se recopilan los datos, después la finalidad de tratamiento de los datos, seguiremos con la base legal para el tratamiento de los datos, eh, cómo es el proceso o qué tenemos que considerar al momento de compartir la información que recopilemos de los clientes con terceros, las medidas de seguridad que nosotros como empresa ofrezcamos. También tenemos los derechos ARCO, que son los derechos de los usuarios. Ahondaremos más en cada uno de estos puntos. El uso de cookies, tecnologías similares, transferencia internacional de datos. ¿Qué pasa cuando los datos no se comparten únicamente con empresas o personas de un país en específico, sino cuando trabajamos con otros países, ¿no? Mm, La duración del almacenamiento de datos, que varía en función de la legislación en donde se esté llevando a cabo las funciones de la empresa, los cambios de las políticas de privacidad, la necesidad del por qué tienen que ser actualizadas constantemente, y estos cambios tienen que ser compartidos a los clientes, ¿ok? A las personas a las cuales nosotros como empresa recopilemos los datos. Eh, y claro, información de contacto del cliente hacia nosotros como empresa. bien. Comenzamos por el primero entonces, tipo de información personal recopilada, ¿ok? Eh, los datos que podemos recolectar de una persona física o moral inclusive, porque pues, las relaciones comerciales no solo se dan entre individuos, persona física o moral a física, puede ser incluso entre morales o entre personas físicas. Podemos comenzar desde nombre, dirección de correo, número telefónico, código postal. También podemos recabar datos contenidos en, por ejemplo, una credencial de lector aquí en México, donde Mm, viene tu clave única de registro de población, datos fiscales que tengan que ver con el fisco, Hacienda o el equivalente en cualquier país. mm, Aquí en México, pues, es el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Otro tipo de datos que también se pueden llegar a solicitar son como, por ejemplo, tu historial crediticio en determinado momento. Podemos solicitar otra clase de datos como
ubicaciones en dado caso. Y como mencionaba hace un momentito en mi temario, las cookies suelen recopilar cierta clase de datos como por ejemplo historiales de navegación, preferencias, gustos, y estas pues siempre, no por nada te pregunta cuando tú entras a una página, oye, ¿aceptas el uso de cookies? ¿Quieres elegirlas? O ya sabes, ¿no? Ujú. Te da una opción para que tú aceptes o no el uso de las cookies por la recolección de datos que éstas pueden realizar. ¿Ok? Hay datos sensibles, sobre todo, en materia de salud, orientación, religión, opiniones políticas, y en ocasiones hay datos que una persona, ya sea física o moral, no quiere o no quiere compartir con terceros, ¿ok? En especial con esta información constituye datos de naturaleza, vamos a decirlo comercial, ¿no? Como bien podría ser, qué sé yo, secreto industrial en dado caso. ¿Va? Perfecto. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Con el cómo se recopilan los datos. Usualmente es mediante el uso de formularios o comunicación directa entre empresas, clientes, correo electrónico, inclusive pues, los chats de WhatsApp que pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser medios de comunicación oficial para con los clientes. ¿Ok? Aquí menciono en esta lámina cookies y tecnologías de seguimiento. Como te comentaba, es por el uso, es por el mecanismo que tienen las cookies de recolección de datos automática para con el usuario, al momento de entrar a una página o al momento de disfrutar de algún servicio. ¿Ok? Mm, Te registran la actividad, el historial de navegación en su caso, interacciones directas como ahora tú y yo estamos teniendo, ¿no? Una videollamada, tal cual. sí, claro. Bien. Los mecanismos de recopilación de datos pueden ser muy variados, ¿ok? Siempre y cuando haya una manera comprobable de registro. Tercer punto, finalidad del tratamiento de los datos. Una empresa recopila ciertos datos para una finalidad. Esto siempre es así y siempre debe ir inserto en las políticas de privacidad de toda empresa, ¿ok? Se debe especificar las razones por las que se recopilan datos, tales como datos para proporcionar servicios, productos, perdón, datos para proporcionar sí, servicios o productos para completar transacciones o mejorar la experiencia de compra. Es como cuando las cookies te recopilan tus datos para que te avienten después preferencias de productos, cuando tú inclusive estás en otras páginas y te aparecen anuncios de un producto que ya habías buscado, por ejemplo, en alguna aplicación de venta digital, ¿no? Claro. Comunicaciones, por ejemplo, nosotros podemos recopilar datos para enviar boletines, ofertas comerciales, actualización de productos, entre otras cosas, ¿no? También sirve para mejorar los servicios que brinde la empresa en cuestión, como realiza Facebook, Meta y otras empresas digitales, ¿no? Porque analizan el comportamiento de los usuarios y siempre tratan de analizar sus preferencias para darles, presentarles ofertas que vayan en base a sus gustos y productos que hayan buscado previamente. Ujú. Y también estos datos se recopilan para el cumplimiento de disposiciones legales o fiscales. Y de hecho debe haber un tiempo en el que nosotros como empresa resguardemos estos datos sensibles para después o para que después estos datos sean parte de fiscalizaciones o auditorías. ¿Ok? No es únicamente para nuestro propio análisis, funcionamiento como empresa y para mejorar, sino también para obligaciones de naturaleza fiscal o legal. ¿Ok? Ya veo. Ok. México, esto se regula en parte, con la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, que seríamos empresas. Bien. El cuarto punto sería la base legal para el tratamiento de datos, ¿ok? Es un poco complejo definir la base legal aplicable en función de el país en donde radique la empresa como tal, porque pues, al contexto y margen de un mundo globalizado en donde, ojo, todo se maneja digitalmente y las relaciones comerciales entre países han explotado, han crecido, se han ido evolucionando y haciendo más complejas con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué legislación aplico? Sí, en principio, una empresa mexicana puede aplicar su propia legislación, pero también debe tener en cuenta legislación internacional. Principalmente, y la más usada en la práctica, al menos en lo que yo he visto al momento de redactar esta clase de políticas de privacidad, se usa mucho el marco de la Unión Europea, ¿ok? Ujú. Y también hay una legislación equivalente en Estados Unidos, pero originada en California, California, ¿no? La cuna
de la tecnología, Silicon De Silicon Valley, ya Valley. sabemos, Ujú. ¿no? Bien, esta clase de legislación tiene muchos puntos en común y son estos puntos en común que se deben ir tomando para que tú, al momento de realizar una política de privacidad, esta la puedas aplicar pues, no solo en tu país, sino que también te pueda fungir y servir en otros países, en dado caso de que surja algún problema. Ok, Bien. ¿Sí? Y la lámina nos menciona debes especificar bajo qué base legal procesas los datos. Algunas bases comunes incluyen ejecución de un contrato, por ejemplo, cuando surge alguna disputa o un problema, cumplimiento legal, cuando ya hay una sentencia que ejecutar, por ejemplo, intereses legítimos, cuando el procesamiento es necesario para intereses legítimos de la empresa, siempre que no prevalezcan sobre los derechos y libertades de los usuarios. Maneras para aplicar el tratamiento de datos hay muchas, pero siempre debemos tener en cuenta dónde está originada la empresa, dónde está asentado el cliente y qué convenios internacionales pueden llegar a haber para la resolución de esta clase de conflictos, que actualmente son digitales. ya veo. Oye, Jason, una duda con respecto a esto, porque se me hace muy interesante, ¿no? Saber que muchas veces al momento de estar aplicando la protección de datos hay que cuidar evidentemente la legislación de nuestros países. Pero para la gente que nos está escuchando hoy en sus casas, que pueden estar escuchándonos en cualquier parte de Latinoamérica, algo que me llama la atención es que te puedes basar en leyes europeas, en leyes de California. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás en un país y estás trabajando con gente de otros países? En esos conflictos donde el tratamiento de datos se tiene que cuidar. ¿Qué corte o qué jurisprudencia o vaya, marco es el que se toma en cuenta? ¿O quién resuelve? Claro, en nuestro país, por ejemplo, cuando una persona trabaja desde aquí, Ujú. físicamente en México, y brinda soporte o servicios digitales, ya sea mediante home office, como lo puedo llegar a conocer, existen tribunales digitales o mecanismos digitales para esta clase de resolución de conflictos, que no te voy a negar, son tardados, ¿ok? En ocasiones existen. Cada país tiene el suyo propio y estos se regulan en principio por convenios internacionales que se hayan firmado entre los países. Ok, Habrá que ver, habrá que ver en cada caso particular dónde está sentado, por decir, el trabajador o el cliente y dónde está sentada la empresa para buscar ahora sí el convenio que les aplique. ¿Okay? perfecto. El marco internacional que te comentaba, que son la Unión Europea, la de California y en parte la de México, son una base. Eso no significa que únicamente sean esas las que se vayan a aplicar. ¿Ok? Cada país tiene su propia soberanía y parte de su soberanía está vertida en estos tratados internacionales de naturaleza comercial, laboral, vamos a decirlos, y habría que localizarlos para cada caso en concreto. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, Jason, muchas gracias. Bien. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando nosotros como empresa tenemos que compartir información con terceros? Especialmente cuando contratamos servicios externos para que nosotros como empresa pues, cumplamos nuestras funciones para con el cliente. Bien. Es importante declarar si se comparten los datos de usuarios con terceros. Esto incluye al proveedor de servicios. Contratas empresas externas para la gestión de datos o el envío de correos electrónicos. Desde aquí comenzamos, ¿no? Desde cómo nos estamos comunicando con el cliente, qué mecanismo, bueno, servidor, no sé cómo definirlo muy bien, Ujú. servicio de correos electrónicos, ¿no? Ya sea, qué sé yo, Google, Hotmail, entre otras, ¿no? Servidores privados, inclusive que puedes contratar y pagar, etcétera. Socios comerciales. En ocasiones nosotros como empresa, pues sí, recopilamos datos y los compartimos a su vez con nuestros socios comerciales para que se entienda la gestión para que estos datos sean utilizados estadísticamente para el análisis posterior sobre gustos, tú sabes más del Ujú. tema. Sí, 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 claro. ¿Cómo trabajar con estos datos para que una empresa pues, trabaje mejor, en especial cuando tiene aliados comerciales y cómo incrementar las ventas? El análisis de datos de ventas y de clientes, gustos, entre otras cosas. Mm, En fin, autoridades gubernamentales. En ocasiones es necesario compartir ciertos datos personales que nosotros recopilamos de los clientes con las autoridades del estado en cuestión donde una empresa radique o tenga que declarar impuestos, por ejemplo. Hay datos fiscales que, como sabemos, son datos sensibles que necesariamente se tienen que compartir con autoridades nacionales o internacionales para el cumplimiento y la comprobación de ingresos y de gastos. ¿Ok? perfecto. Usualmente compartir datos con terceros constituye un punto delicado.
porque en ocasiones no podemos simplemente decir, voy a compartir esta información mediante WhatsApp o algún otro medio digital que, por ejemplo, no revista una especial formalidad o forma de seguridad. ¿Me explico? Dependerá de cada empresa su mecanismo interno de gestión de datos. Si quiere, por ejemplo, ya en sus propias políticas de privacidad incluir, y como una medida adicional de seguridad para ti como usuario, yo ocupo estos mecanismos de seguridad para el resguardo de mis datos, entre otras cosas, ¿no? Ok, Bien, pasamos al siguiente punto, medidas de seguridad. Ahora sí, en específico. Es importante detallar las acciones de seguridad que se toman para el resguardo de datos personales en cada empresa, ¿ok? Si se maneja alguna especie de cifrado, qué servidores se manejan, qué servidor de correos inclusive estás manejando, qué datos de nube estás, qué servicio de nube estás ocupando para resguardar tus datos, el acceso a los mismos, quiénes tienen acceso, quiénes no, las evaluaciones de riesgo, procedimientos implementados para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades, cosas que tiene que ver la empresa internamente para la gestión de sus datos, que en muchas ocasiones les sirve para inclusive alzar su prestigio como empresa internacionalmente, especialmente cuando tienes que seguir los lineamientos en determinadas ISO, aquí en México. ok, ¿Ok? Bien. Punto 7. Ahora sí, los derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios para con sus datos personales en posesión de empresas o inclusive de instituciones gubernamentales tienen que ver con los famosos derechos ARCO, que son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Y a qué hace referencia cada uno? Bueno, el derecho de acceso hace referencia al derecho que tiene una persona para solicitar derecho a solicitar qué datos se tienen sobre ellos. Yo mm, como empresa te recabo estos datos, pero si a ti como cliente en algún momento, por ejemplo, tienes dudas sobre qué datos en específico recabé de tu persona en base a tu dirección IP o qué sé yo, ujú, yo tengo como cliente, como usuario, tengo la facultad de solicitarte a ti empresa, dame un informe de qué datos me has recabado, ¿ok? Y la empresa estará obligada, por consiguiente, a responder esa solicitud, ¿ok? perfecto. La rectificación. Derecho a corregir datos inexactos o completos. Esto lo veo más aplicado en el ámbito gubernamental. ¿De qué manera? Cuando tienes un error en tu CURP o en tu RFC, principalmente. Cuando existe un error en esta clase de datos de identificación personal, usualmente el mecanismo para corregirlos sí existe, está previsto por las leyes. Que sea engorroso, es Sí, otra cosa. sí, sí, claro. Lo mismo aplicaría para una empresa. En dado caso de que tenga alguna información particular del cliente que esté erróneo, él tiene la facultad para el derecho para solicitarte a ti empresa la corrección de ese dato. Tenemos Perfecto. también el derecho de cancelación, sobre todo, que es el derecho a solicitar la eliminación de la información recabada o generada a partir de los datos recolectados a la empresa o al gobierno, no. A la Mm, empresa sí. Cuando a una empresa, por ejemplo, tú le das unos datos fiscales, contables, personales o de cualquier tipo, tú como cliente tienes la facultad de decirle, oye empresa, ¿sabes qué? Voy a rescindir de toda clase de servicios contigo y por tanto quiero que elimines cualquier información que hayas tenido resguardada y tengas algún medio de comprobármelo. Con las empresas es estricto y es unilateral. El cliente solicita, la empresa responde y cancela. Para el gobierno, no. Para el gobierno es diferente. Yo no puedo solicitar, oye, gobierno, elimíname mi RFC, elimíname mi mm, CURP, porque es más una obligación del Estado y también hacia nosotros como ciudadanos de México, por ejemplo, mantener informado al gobierno de la actualización de mis datos, desde mi dirección en mi INE, por ejemplo, el RFC que yo no puedo eliminar o simplemente suprimir porque es un dato de identificación fiscal que servirá para rastreos de movimientos, bancarios, etcétera, ¿no? Hay datos que se pueden eliminar y hay datos que no. Para las empresas, sí, se pueden eliminar todos los datos, salvo que sean datos que tengan que ver con cumplimiento de obligaciones de naturaleza fiscal o legal. ¿Okay? perfecto. Para estos datos se necesita tener un resguardo que de cuando menos 5 años, que es la norma, pero varía en función del tipo de dato que la empresa recabe del cliente en cuestión. ¿Ok? Ok. Oposición al procesamiento. Los clientes también tienen derecho a oponerse al uso de sus datos para ciertos fines como marketing.
vuelvo al ejemplo que te daba en un principio, las cookies, ¿no? Ahí te dice, te da un catálogo, inclusive en ocasiones hay ciertas páginas que te dan este catálogo para elegir qué cookies quieres mantener en tu registro como usuario de la página o el servicio que te estoy brindando y qué cookies no, ¿ok? En dado caso de que una persona pues, diga, pues ahora ya no me siento con la seguridad o por alguna razón, ya no quiero dar estos datos como mi dirección IP o mi historial a la página, pero no quiero rescindir sus servicios. O sea, quiero seguir contratando su servicio, pero ya no quiero que recabes estos datos. Un cliente puede hacer uso de su derecho de oposición al procesamiento de esa clase de datos. ¿Ok? Perfecto. Portabilidad de datos. Toda persona, cliente, ciudadano, tiene derecho a recibir sus datos en un formato estructurado y transferirlos a otro proveedor. Bueno, este aspecto es más empresarial, ¿no? Ujú. En especial cuando migras, por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahora? A tu número telefónico. Ya no quiero estar con una compañía, quiero migrar mi número telefónico a otra compañía de teléfono, por ejemplo. Creo que este es uno de los ejemplos, vamos a decirlo, insignia para esta aplicación de derechos como consumidor, Ok. como usuario de servicios de una empresa. También tienen el derecho a retirar el consentimiento del dato previamente otorgado. ¿Ok? Es lo que te comentaba, es la cancelación de los datos proporcionados a la empresa. Que ya no los pueden usar prácticamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Pasamos al siguiente punto entonces. Uso de cookies y tecnologías similares. Como ya venía comentando a lo largo de mi explicación, este tipo de archivos, que el sitio, perdón, las cookies son archivos que permiten al sitio web recuerde información sobre su visita, preferencias del usuario, datos de inicio de sesión o inclusive el historial de navegación. Como te comentaba, las cookies son programas, o bueno, no sé si decirlo exactamente como programas, o tú cómo los considerarías. Buena pregunta. Yo creo que son más como instrumentos de rastreo y que te permiten generar Instrumentos de como ciertos datos. Ujú. Ujú. Bueno, recaban información y por tanto, como son un mecanismo de recabado de información, entran dentro de las políticas de privacidad y la legislación y las obligaciones de empresa al momento de recabar datos personales. Súper. ¿Ok? Siempre se especifica el tipo de cookies que se van a analizar, qué datos se van a recopilar y claro, te deben dar la opción de elegir o no determinados cookies para el recabado de determinados datos al momento de tú estar disfrutando de un servicio o al momento de visitar una página web, que es el ejemplo más claro. Bien. ¿Ok? Lo mismo, se pueden hacer uso de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación o posesión para el uso de datos recabados por cookies. Pero hay una cuestión que vamos a discutir un poquito más adelante sobre el recabado de datos, ¿de acuerdo? Ok. Y la ejecución de los derechos. Transferencia internacional de datos. Leo mi lámina, si se transfieren datos a países fuera de la jurisdicción donde se desempeñan los actos empresariales, por ejemplo, fuera de México o Estados Unidos, se deben indicar la región en la que se van a desempeñar, en donde se van a recibir los datos, en donde se van a trabajar para su uso, ¿no? Para el desempeño del servicio que se esté brindando. Y se debe informar de las medidas de protección que se brinden al momento de salir estos datos del país o del servidor, vamos a decir, nacional, que se tengan que tratar en otro país. Ok. Mismo caso, hay que estar ¿Ok? informando en todo el momento. Sí, 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 sí. De hecho, siempre hay que mantener al cliente un medio oficial para que tenga acceso a las políticas de privacidad que maneje la empresa y que se actualice con el tiempo. ¿Ok? Ya. Ok. Ya sea un link dentro de una página web, que es lo más usual y más práctico para todos. Bien. La duración del almacenamiento de los datos. Como te comentaba, había un término genérico, al menos aquí en México, para nosotros como particulares, empresas particular, reservar o guardar los datos de naturaleza empresarial particular. ¿Ok? Ujú. ¿Qué son estos 5 años? Siempre y cuando estos no impliquen alguna obligación de naturaleza fiscal, legal, o inclusive que estos datos estén, vamos a decirlos, eh, se tengan que seguir ocupando dentro de un juicio. Que en su caso, pues ahí pues, los datos se tendrían que seguir ocupando por más de este periodo, en su caso. Hmm. Es necesario establecer también en las políticas de privacidad por cuánto tiempo estos datos van a ser retenidos por la empresa. Y lo mismo, la necesidad del por qué se están reteniendo.
ya sea por un pleito legal, porque así lo establece un contrato de naturaleza comercial, social o de coordinación entre empresas, y de naturaleza fiscal también puede ser, sobre todo. Al Bien. momento de que te realices una auditoría, pues tú debes tener unos ciertos datos previamente guardados, facturas, nóminas, FDI, RFC, entre otras cosas como empresa, para el momento de realizar tu declaración fiscal correspondiente, ¿no? Bien, entonces hay que mantener esos datos siempre y cuando estemos hablando de datos identificables de los usuarios, que hasta 5 años, porque al menos aquí en México, me imagino que va a ser igual para otros países, si llegas a ver alguna auditoría para esta persona, la puedan identificar por las plataformas o los servicios que ha estado consumiendo en caso de algún ilícito o en caso de algún pleito, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y principalmente por las obligaciones de naturaleza fiscal de nosotros como empresa, por Mm, ejemplo, brindar eh, a la Secretaría de Hacienda, al SAT aquí en México, comprobarle, ¿no? Mis ingresos y mis gastos, comprobar mediante facturas y en ocasiones cuando existen variaciones que no corresponden con mis CFDIs y mis facturas, por ejemplo, o el SPEI inclusive, es necesario remitirnos al historial de datos resguardados y de operaciones realizadas, inclusive solicitando informes bancarios es historial de informes bancarios o estados de cuenta para comprobar esta clase de irregularidades, ¿no? Que siempre, siempre pues, van a estar en constante tratamiento con datos personales, ya datos veo, delicados. entonces suele ser más para, usualmente temas de dinero, 100% para tema de retención de datos con tema de dinero. Bien, perfecto, me queda un poco más claro eso. Perfecto. Cambios de la política de privacidad. Como ya te venía adelantando en mi explicación, es necesario que la política de privacidad siempre esté en constante cambio, ¿ok? Ya sea por una reforma de ley nacional o internacional o por un cambio en la gestión interna de datos como empresa, ¿ok? Y es súper importante que el cliente siempre tenga acceso a esta actualización de la política de privacidad, que te digo, todos manejan mediante un link o un apartado en específico, ya sea en una página web o en una aplicación, un rubro, un apartado especial en donde se encuentre la política de privacidad, siempre actualizada y consultable en cualquier momento. Bien, Vaya, que sea casi casi de dominio público. ok, perfecto. Bien, pasamos al siguiente punto, información de contacto. Como te decía, al momento de nosotros, como usuarios, querer ejercer los derechos ARCO ante una empresa, es súper importante que la empresa siempre deje canales de comunicación efectivos con el cliente, ya sea en la página web manejándose un número telefónico, un correo, inclusive una plataforma alterna de comunicación o un chatbot, que puede ser el caso, ¿no? Ok, Eh, esta clase de medios de comunicación son el mecanismo principal mediante el cual el cliente va a tener contacto con la empresa y le va a informar acerca de, oye, en ejercicio de mis derechos ARCO, quiero que se realicen estas modificaciones para el tratamiento de los datos que tú has recopilado o los datos que has generado a partir de la información que me has recopilado. ¿Ok? ujú, Bien. Es información de contacto efectiva, real, eficiente para con el cliente y la empresa. En dado caso de que no exista una comunicación efectiva con la empresa, ahora sí se tendrá que, el cliente o la persona en cuestión podrá hacer uso de sus derechos ARCO ante las autoridades gubernamentales legales de su país en cuestión. y ellos me ¿De imagino le acuerdo? exigirían a esta empresa, oye, esta persona no tiene, y a lo mejor me imagino habrá multa, ¿no? Porque en este caso no le estás Es permitiendo correcto. dar acceso a sus derechos. Sí, 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 porque incumplirías directamente con lo que establece la ley federal, la ley federal de uso de datos en posesión de particulares. Ahí Bien, establece obligaciones específicas de la empresa para con el cliente en atención, o sea, a siempre brindarle atención respecto al tratamiento de sus datos. bien, ok. ¿Ok? Y bueno, con esto concluye mi presentación. Hay muchos puntos que tomé de manera somera, yo lo sé. Sin embargo, si en algún futuro hay alguna duda o cuestión, ya sea tuya o por parte de alguno de los chicos que nos vean, siempre me las pueden hacer llegar mediante los medios de comunicación que en este Ok. caso tú ofrezcas, ¿no? Claro que sí. Oye, Jason, pues me parece increíble lo de la conversación respecto a las políticas de privacidad. Y yo creo que como un buen resumen podremos decir entonces que cualquier persona que trabaje con datos tiene obligaciones con esos datos. Sí, claro. No son de ellos como tal, son de las personas que se los proporcionaron, por lo que tienen que responder por ellos. Así que, pues una cosa bien, bien sencilla de hacer es, mientras estés tratando con datos, hay que informarle siempre al usuario de, oye, no te preocupes, siguen siendo tuyos.
siempre darle como esta parte, ¿no? De tú tienes ese Sí, control. la seguridad. Exactamente. Y qué importante es, ¿no? También cuando estamos trabajando, sobre todo en la parte de, por ejemplo, inteligencia artificial, manejo de datos, que pues de ahí existe todo lo que está viendo ahorita de revolución tecnológica, cumplir con Sí, estas sí, claro. partes. Entonces, pues Jason, te agradezco muchísimo por esta conversación, se me hace increíble. ¿Algún medio de contacto o red social que tengas que podamos compartir? ¿Cómo te encontramos en Instagram o Eh, en qué lugar te podemos conversar para cualquier duda que te salga? sí, sí, claro. En Instagram estoy como Jaycon 9, es Jayc de casa ON y una 9. ¿Ok? Ahí estoy, me encontrarán con mi perfil, con mi uniforme del despacho en donde trabajo. Súper. Y pues también está mi correo electrónico, es igual, mi nombre completo, minúscula, Jason, Jason, G, Contreras, @hotmail.com. Perfecto. Pues ahí Ahí tienen. yo estoy siempre disponible para recibir preguntas, quejas, sugerencias, asesorías en su caso. Siempre estoy en atención al público y a las personas que me contactan para resolución de conflictos. Perfecto, Jason. Pues va, te agradezco mucho por esa parte. Chicos, ya tienen ahí su información en caso de que quieran contactarlo. Me parece, tienes más experiencia ahorita en la parte de México, precisamente porque es en el país en el que vives, pero cualquier duda que pueda darse en cuestión a protección de datos, pues me imagino hay cierta noción que también podrías tú guiar, ¿no? En dado caso. Sí, 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 e inclusive personas que conozco en otros países. De repente pues, he hecho amigo en Ecuador, en Argentina, en Chile no tanto. Ah, de Mm, hecho tú has tenido experiencia en Chile y sí. bueno, siempre existe la posibilidad de contactarnos con personas de la región en cuestión, abogados, contadores, para establecer alianzas de trabajo para la resolución Perfecto. de conflictos legales o fiscales. Y apoyarse, ¿no? En caso de, oye, es que dice tu ley, que no dice la mía, pero siempre y Exactamente. cuando, chicos, lo importante es entender que todos, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en China, quizás no tanto, pero sí en estos grandes rubros, es importante el trato de datos. Entonces, no se queden nada más con el voy a hacer la aplicación y ya. Contacten gente como Jason y pues nada, dejamos esta plática para, así como lo tenemos ahorita, para la siguiente vamos a platicar de otros temas más interesantes. No, no es cierto, más interesantes no, igual y de interesantes y relevantes para nuestra vida profesional. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Jason, un gustazo. Esperamos que no sea la última vez que sabemos de ti y que estás aquí participando, compartiendo información. Así que estamos en contacto. Cuídense mucho, ¿vale? Gracias, Cris, por la oportunidad. Un Dale. gusto. Saludos a todos. Hasta luego.